Bienvenidos caminantes a esta nueva sesión, a este nuevo encuentro, en el que voy a profundizar un poco en las raíces del Qigong, en las raíces del taoísmo. Me gustaría hoy abordar un tema histórico que a mí me gusta mucho porque me hace sentir que profundizo en los orígenes. 2400 años antes de Cristo salió a la luz el libro El I Ching, el libro de las mutaciones, el gran oráculo de Oriente, de la China antigua. Un libro que hacía referencia a la energía de la naturaleza y a cómo al ser humano, al hombre, le afecta su entorno. Le afecta la energía del cielo, el chi celeste, la energía de la tierra, el chi terrestre, y cómo eso interactúa con el chi humano. De ahí se habla de la tríada hombre, cielo y tierra. La naturaleza o la polaridad del chi kun celeste es yang, tiene una tendencia yang. El chi de la tierra tiene una tendencia yin. Por eso cuando hundimos los pies en la tierra, normalmente los sentimos frescos y húmedos. Y el chi celeste nos manda una energía que en general es del sol, es algo caliente, vivificante y que puede llegar a ser abrasador. En el medio nos situamos nosotros, la humanidad, y tenemos que encontrar un equilibrio en las influencias de nuestro entorno para poder sobrevivir. Esa es la lucha por la supervivencia, el encontrar un refugio, alimento, el tener unas buenas relaciones, el tener un buen clima dentro del clan, que ahora podría ser la familia, la sociedad o el pueblo o la ciudad en la que vivimos. Todo esto se ha ido haciendo más complejo cada vez. Ahora bien, si tratamos de simplificar el planteamiento, se trata de estar en equilibrio con nosotros mismos, dentro de nosotros y con el exterior. Antes incluso de la aparición del I Ching en el 2400 a.C., ya estaban llegando influencias culturales y de conocimiento propias de la India a través del Himalaya. Si tuviéramos que desglosar la historia del Qigong, tendríamos que hablar de tres grandes periodos, más o menos desde la prehistoria hasta la época de la dinastía Han, unos 200 años antes de Cristo, donde la influencia del hinduismo, la influencia de toda esta corriente filosófica y cultural se dejaba notar en la cultura china. Durante este primer periodo, la época más primitiva, el libro de las mutaciones trató de aunar, de compilar el conocimiento de una forma codificada, como hacen los chinos, de una forma simbólica, para aglutinar el conocimiento de la naturaleza y de la influencia de ésta en el ser humano. El I Ching, el libro de las mutaciones, parte de 8 hexagramas, que comprenderéis muy bien cuando veáis estas formas que tienen, que son 3 barras que pueden ser completas o partidas. 8 por 8 son 64. La combinación de los 8 trigramas da unos 64 hexagramas, que son los que componen el I Ching, el libro de las mutaciones o libro de los cambios. Esto nos da 64 objeciones o problemáticas que crean 64 virtudes que devienen de la complejidad de la naturaleza. Tenemos que entender aquí que los chinos han sido y son unos grandes observadores de la naturaleza y de los procesos y del entramado que hay en estos procesos. De ahí también se conoce que el taoísmo es una especie de trama que no tiene tejedor. Es una de las pocas, por no decir la única, aunque eso es mucho decir, entramado filosófico que no necesita de una deidad, de un dios que arranque el mundo. Normalmente en las culturas antiguas se dice que hubo una primera potencia, un primer ser, que fue el que arrancó el movimiento de la vida. En el taoísmo no es así. En el taoísmo se dice que de la nada, del uno, nace el dos. Del dos nace el tres y luego vienen los 10.000 seres. No significa que haya una deidad que arranque el mundo, sino que esa nada se divide en una polaridad que crea un dinamismo, el yin y el yang.
y a partir de ahí se generan los 10.000 seres. Es importante por eso que entendamos la naturaleza, que entendamos que la observación, y de ahí podemos sacar aprendizaje, la observación es el gran método de aprendizaje. El estar atento sin poner un juicio, sino simplemente observar. Y esto ya nos dice mucho de cómo es la práctica taoísta, de cómo es el Qigong, que es hacer algo y observar el efecto, o simplemente estar abierto, ojos abiertos, oídos abiertos, con una actitud contemplativa, en la que la mente no se dispara y anticipa. A los occidentales a veces no nos es fácil entender esto porque siempre estamos acostumbrados a tener el ruido del juicio y a ese movimiento mental en el que estamos siempre combinando pensamientos o dándole vueltas a un pensamiento. Partir de esto nos indica ir hacia atrás en el planteamiento y sobre todo darnos ese espacio de calma y de vacío mental para ser observadores. En esta primera época brotan filósofos taoístas tan importantes como Lao Tse, también conocido como Li Er, y Chuang Tzu. Lao Tse, aparte de ser el padre del Tao Te Ching, el creador del Tao Te Ching, el escritor antes justo de desaparecer en las montañas, según cuenta la historia, le dictó este libro a un vigilante fronterizo y él lo transcribió y luego se fue, sentado en su búfalo. Esto es lo que cuenta la leyenda. Lao Tse ya escribe sobre los beneficios de la respiración y Chuang Tzu también escribe la relación entre la respiración y la salud. Pensemos en ubicar a estos personajes entre 500 y 200 años antes de Cristo. En esa época muy poquitas cosas se sabían de medicina. Ya en Occidente aquí ya estaba la escuela griega, ¿vale? Y los egipcios que sabían muchísimas cosas y podemos entender que en la historia en distintos sitios del mundo ya empezaba a brotar el conocimiento médico y los cuidados de la salud. También de esta época son los primeros tratados de acupuntura, que al principio se usaban piedras y poco a poco se fueron encontrando los puntos energéticos que también se dice que grandes meditadores sentían esos grandes puntos y también se encuentran en época del Neolítico agujas, espinas de pescado y finas varillas con los que se punturaban puntos de acupuntura. También se han encontrado restos de momias con puntos de acupuntura tatuados de aquella época. Todavía no se sabe exactamente cómo consiguieron encontrar y localizar estos puntos energéticos en el cuerpo. Eso queda para la leyenda. Podríamos caracterizar esta época y el Qigong de esta época como una serie de ejercicios más pasivos que activos en los que se trataba de conservar la salud, que los ancianos y los sabios taoístas lo utilizaban para eso, para mantenerse jóvenes y saludables, y algunos médicos también con leves mejorías en las patologías de los pacientes. También es destacable que el Qigong de esta época no tenía apenas un componente religioso, como veremos que aparece en la segunda época. En esta segunda etapa, entre el 200 a.C. y el 500 después de Cristo, es cuando aterrizó el budismo proveniente de la India. En esta época se mezclaron el taoísmo de China, el budismo hindú y el budismo tibetano, encontrándose una mezcolanza de prácticas y técnicas que normalmente se quedaban puertas adentro de los monasterios. Muy poquita gente laica, muy pocos médicos laicos o gente sencilla del pueblo normal tenía acceso a las prácticas de Qigong. Quedaba vedada en general para los monjes que vivían dentro de los monasterios, normalmente en reclusión y que apenas salían fuera salvo que fuera para peregrinar y para extender el conocimiento y la religión. En esta etapa el Qigong va muy unido a la religión. Además, la práctica del Qigong se enreda y se vuelve más compleja y difícil de adquirir. Normalmente, esta práctica del Qigong estaba sobre todo focalizada y centrada en la meditación sentada, en lo que se conoce hoy día como el Zazen japonés. Por tanto, lo que trataban los sabios
los monjes y cualquier persona que tuviera acceso a este tipo de Qigong era escapar de la rueda del Dharma, que es la rueda de la reencarnación. Como se dice en el budismo, hay una rueda de reencarnaciones en función de nuestro karma y de cómo nos comportamos en la vida. Ellos querían aspirar a tener un comportamiento ético intachable y con estas prácticas poder dar el salto cualitativo y escapar de esta reencarnación y volverse inmortales. En esta segunda etapa, ya en la dinastía Liang, llegó a la corte un monje proveniente de la India que se llamaba Damo. Al emperador al final no terminó gustando la presencia de este monje y terminó yendo al monasterio de Shaolin. Damo llegó allí y vio todos los monjes enfermizos, malos de salud, no podían hacer sus prácticas religiosas y se recluyó en meditación, dicen que durante 9 años, sobre todo para meditar en cómo resolver el problema. Cuando salió de allí, escribió 2 clásicos, el Yi Jin Yin, el libro de la transformación músculo-tendón, y el Shi Shui Jin, el lavado de médula ósea. Se supone que con estas prácticas los monjes comenzaron a estar más sanos y a poder transformar su cuerpo y su mente para tener un sistema inmunológico y una salud en general muchísimo más fuerte. Con el paso de los años, estas técnicas de meditación, de transmutación músculo-tendón y lavado de médula ósea se fueron mezclando con técnicas de artes marciales. Los monjes aprendían a defenderse de los asaltantes y bandidos de los caminos cuando tenían que salir a peregrinar. Se fueron también asociando la influencia de la observación de la defensa de cómo los animales se defendían unos de otros. Estos animales fueron 5 básicamente: el tigre, la grulla, el leopardo, el dragón y la serpiente. Poco a poco esto terminó deviniendo en el Kung Fu de los 5 animales. Más adelante, también se fue desarrollando las técnicas de curación de órganos internos, que tienen en la cúspide los 6 sonidos curativos, que han llegado hasta hoy en día. Sobre el año 1000 después de Cristo, aparece un personaje muy importante. Es el doctor Wang Weiyi, que escribe el ilustre libro sobre la acupuntura y muxibustión sobre el hombre de latón. Una estatua de latón en la que ya aparecen dibujados los 12 meridianos de acupuntura y la relación con los 12 órganos. También se hace famoso por curar a un gran emperador que le abre las puertas y ayuda a que la acupuntura se extienda por toda China. A partir de aquí se clarifican muchos puntos oscuros sobre la acupuntura y el funcionamiento de la energía dentro del cuerpo. También en las montañas de Udán, donde he tenido el honor de entrenar, aparece en el año 1200 Chan Sen Fen, el gran creador del Tai Chi Chuan, que también aboga y defiende el uso del Qigong Neidan, el Qigong externo. Son 2 grandes figuras que potencian mucho el desarrollo del Qigong y la medicina tradicional china en la antigua China. También en el siglo XII se cree que aparece el famoso Baduan Yin, las 8 piezas del brocado de seda, que veremos en nuestro curso, en nuestro programa. Una compilación de ejercicios sencillos de Qigong con una gran potencia y eficacia terapéutica para prevenir enfermedades y mantener la salud. También aparecen numerosos estilos de Qigong y artes marciales. Siendo China muy grande, se cree que hay más de 300 estilos de artes marciales, tantos como dialectos hay en China. También Chen Jishu habla sobre los 3 tesoros, el Jing, el Qi y el Shen, que hablaremos un poquito más adelante sobre ellos. Como vemos, en esta época es cuando florece y se potencia el desarrollo del Qigong. Se expande por toda China y alcanza también Tailandia, Corea y Japón. Por tanto, en esta época, el Qigong se asocia mucho a la práctica de artes marciales, apareciendo Qigong marcial, un Qigong duro externo que ayuda al cuerpo a ponerse fuerte y ser capaz de recibir impactos y golpes y aguantar durante el combate. Sigue habiendo un Qigong religioso
en secreto, pero cada vez el Qigong se va expandiendo más y más en la sociedad china, llegando a todas las castas. Desde esa época hasta nuestros días, la expansión del Qigong se ha visto frenada por la Revolución Popular. Fue una frenada en seco a la expansión del conocimiento, sobre todo puertas afuera de China. Gracias a los maestros que pudieron huir y que se asentaron en Taiwán, en Hong Kong o en otros países, es como el Qigong ha llegado a nuestros días. También es verdad que dentro de China hubo una normalización de las artes marciales y del Qigong, también encontrando su espacio. Por tanto, hoy en día tenemos muchas ramas, muchos estilos de Qigong y muy diferentes. Todo este nutrido, colorido cuerpo de conocimientos está asociado a estilos de artes marciales o en función de la región o el país donde se siga desarrollando. Espero que esta introducción a la historia del Qigong haya sido de tu interés y ahora vamos a practicar un poco lo que es la actitud en el Tao.